Y recibimos esta mañana en el estudio al ingeniero Sebastián Serrano Vega, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, a quien nos da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Muy buenos días, Abraham. ¿Qué tal? Muy bien, pues vamos a platicar un poquito del tema de los sismos, de los temblores, de los movimientos, porque el del sábado estuvo fuerte. Sí, debido a la magnitud de este temblor, sí podemos decir que es un sismo relativamente fuerte, aunque para la ciudad de Puebla, bueno, debo decirte que yo no estaba en la ciudad de Puebla, pero por la magnitud sé que es un temblor que causó alguna angustia en algunas personas. Para la ciudad de Puebla, este tipo de temblores pues no causan severos daños, o prácticamente no causan daños porque están muy lejos. Fue un sismo que ocurrió el sábado a las 19:47 de la tarde, a 57 kilómetros al noroeste de Zumpango del Río, en Guerrero. Estos datos tomados del Servicio Sismológico Nacional, y a una profundidad de 58 kilómetros. En ese sentido quisiera comentarte que los temblores no existen, salvo justo en el punto donde se originan, no existen temblores trepidatorios, puramente. Todos tienen componente horizontal y componente vertical, por lo tanto en los temblores sentimos que oscilan y que trepitan, es decir, como que brincan. Por otro lado, ayer veía en una nota que duró varios minutos el temblor. Como alguna vez aquí también habíamos comentado, los temblores, si duraran 2 minutos o 3 minutos, se nos cae todo. Los temblores tienen una duración aproximada de 50 segundos en general. Lo que sentimos después es la vibración o la oscilación que tienen las estructuras. Por otro lado, los temblores, como este del sábado, podemos decir que el del sábado es lo que se llama un evento principal. Antes de este temblor ocurrió el viernes un temblor de 3.7 en la misma zona y a 53 kilómetros de profundidad. Este temblor, que ocurre antes del evento principal, se llama premonitor, es decir, un temblor pequeño nos está anunciando que va a haber otro temblor mayor. Lamentablemente nunca sabemos cuándo, ni en qué tiempo, a qué hora, puede ser desde algunos minutos, algunas horas o varios días antes. Y después del evento principal se generan nuevos temblores que se conocen como réplicas y son generalmente menores que el evento principal, aunque hay un registro en México de un temblor que la réplica, bueno, se confunde si la réplica es el evento principal o viceversa, porque la magnitud fue prácticamente igual. Y en este sentido, después del temblor del sábado, de Zumpango de Guerrero, hasta la madrugada del domingo a las 4 de la mañana, habían ocurrido 6 réplicas. Es decir, se sigue liberando energía en esta zona. Pero como te decía, este tipo de temblores, por la distancia, por la longitud a la que ocurren, no causan severos daños a la ciudad de Puebla. Pero debo recordar que hace prácticamente 3 semanas, el 21 de noviembre, ocurrió un temblor cercano a nosotros, en Lara Grajales. Un temblor de muy poca magnitud, de 4.2 a 8 kilómetros de Lara Grajales, pero a 6 kilómetros de profundidad. Ese tipo de temblores, que son conocidos como locales o intraplaca, porque se generan dentro de la corteza, de la placa superficial, esos sí son los que más nos deben preocupar, porque si recordamos, Lara Grajales pues no está considerada una zona sísmica. No, claro. Entonces, donde no se considera el efecto de los temblores y llega a temblar, pues sí puede causar severos daños, sobre todo en la distancia en la que ocurrió en Lara Grajales, alrededor de 8 kilómetros. Ese tipo de temblores generan severos daños precisamente en un radio que va entre 8 y 10 kilómetros. Y eso porque es debido a que la energía que libera el temblor pues está prácticamente en la zona de influencia donde hay estructuras. Y escuchaba, antes de entrar aquí, hay un informe de la Secretaría de Infraestructura y reportan sin daños las construcciones nuevas, y yo creo que esta es una oportunidad para que se equipen estas nuevas estructuras con instrumentos de 2 tipos. Unos instrumentos que sirvan como un sistema de alertamiento sísmico. En Ciudad Universitaria, en CEU, en la Facultad de Ingeniería, porque también soy profesor en la Facultad de Ingeniería, hay un sistema de alerta sísmica que está calibrado para detectar el arribo de ondas sísmicas, de temblores,
de magnitud mayor a 5 y que se generen a 300 kilómetros de longitud, de distancia, perdón. Y entonces se dispara el dispositivo cuando arriban las primeras ondas del temblor, las ondas primarias, de tal manera que transcurren algunos segundos mientras llegan las ondas secundarias, que son las ondas que sentimos cuando los edificios y el suelo tienen ya sacudidas violentas. Okay. Entonces, si pudiéramos instrumentar estas estructuras nuevas con este sistema de alertamiento sísmico, sería genial porque podríamos tener un radio de influencia donde la gente estaría preparada. Y otro tipo de instrumentación que se podría colocar, o de equipamiento y de instrumentación, es lo que se conoce como dispositivos de medición, dispositivos que pueden medir, en el caso de un temblor, los desplazamientos que tiene la estructura, las deformaciones o las vibraciones. Y con estos datos se podría diseñar de manera óptima las nuevas estructuras. Muy bien. Pues gran información nos ha dado esta mañana el ingeniero Sebastián Serrano Vega. Afortunadamente en Puebla no pasó a mayores, en Guerrero, en este estado pues sí hubo una persona que falleció, se cayó una estructura, la catedral de aquella entidad pues también sufrió algunos daños. Vemos que son muy recurrentes los sismos en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en las Californias, ¿no? ¿Por qué es en toda esta parte, en todas estas zonas? Sí, el Pacífico mexicano se caracteriza porque prácticamente toda la costa, el país está en la placa continental, en la placa de Norteamérica. En la zona, digamos, de Acapulco, de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, está en contacto la placa de Norteamérica con la placa de Cocos, que la placa de Cocos está tratando de introducirse por debajo de la placa continental. Eso genera los temblores que se conocen como temblores de subducción, como el temblor de 1985, digamos. Okay. Un poco más arriba, por la zona de Puerto Vallarta, está otra placa, que es la placa de Rivera, que también está chocando contra la placa de Norteamérica, y esa placa generó el temblor que en 1995 derribó un hotel reconocido en Puerto Vallarta. Un poco más arriba, en Baja California y California, en Estados Unidos, está la placa continental en contacto con la placa del Pacífico, pero la placa del Pacífico no está golpeando a la placa continental, sino que se está deslizando junto a ella, está viajando de manera, digamos, paralela, y está formando lo que se conoce como la falla de San Andrés. Y por eso es que muchos investigadores dicen que después de 50 millones de años se va a desprender California del continente. Por otro lado, también hay quienes dicen que los temblores que ocurren aquí cercanos a nosotros son producto de la falla de San Andrés. Pero la falla de San Andrés está muy lejos, a muchos miles de kilómetros, y antes está otra placa, entonces no tiene que ver. Muy bien, pues agradecemos mucho al ingeniero Sebastián Serrano Vega su asistencia esta mañana, muy de mañana aquí en el informativo, para platicar sobre el sismo del sábado pasado y también ahondarnos en el tema general en cuanto a la actividad sísmica, así sobre todo a ser muy puntual en el hecho de también nosotros informar con precisión, ¿no? Si son trepidatorios, oscilatorios, que si no, toda esta parte de la explicación que pues es muy válida y sobre todo nos da un mayor panorama de cómo poder entender este tipo de fenómenos. Así es, bueno, yo considero que ustedes no tienen por qué ser especialistas, sin embargo, pues sí vale la pena que nosotros podamos participar para dar un poquito más precisa la información. Y por último quería comentarte estos comentarios que hacía en el sentido de que se instrumenten las estructuras. Yo creo que bien vale la pena en este momento que están las obras en proceso. Sí, por supuesto. Y que la inversión es cuantiosa. Yo creo que con una inversión que no iría más allá de la 10ª parte por millar de la inversión o la 100ª parte de lo que se está invirtiendo, pero valdría la pena, con eso avanzaría muchísimo más la ciencia. Sí, tener la cultura de la prevención. Así es. Muy bien, pues agradecemos mucho al ingeniero Sebastián Serrano Vega, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, su asistencia esta mañana en el informativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos con Fabiola, ¿qué nos tienes del otro lado del estudio?